Bueno, voy a explicar un poco sobre lo que es el artículo 58 y la clasificación de las cosas. Bueno, el artículo 58 habla un poco sobre lo que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el arreglo y las leyes civiles, también los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Aquí en el artículo se garantiza la propiedad privada, o sea, derecho privado, y también se habla un poco sobre lo que es el in rem. ¿Qué quiere decir esto? El in rem es derecho sobre una cosa, es decir, su uso, su gozo y su disposición sobre esta. Ahora estaré hablando sobre lo que es la clasificación de las cosas. Aquí la importancia de la clasificación radica en que a partir de ella podemos saber cuál será el régimen aplicable en cada bien en particular. Es decir, cuál será la ley aplicable para esta. Bueno, aquí cada clasificación tiene su importancia particular, que es bueno como para hallarle y conocer el sentido. Es decir, comprender la utilidad que tiene que distinguir esta, si tal cosa es visible, no es visible, si es mueble o si es un inmueble. También cómo se clasifican las cosas. Bueno, aquí se van clasificando en lo simple, en las compuestas, también se clasifican en las cosas fungibles, en las cosas no fungibles y en las consumibles y las no consumibles. Al momento de realizarse la clasificación de las cosas, se tiene que tener en cuenta que el interés común prima sobre el interés privado. Por lo general, los seres humanos realizan contratos entre sí. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo legal que puede ser ya sea oral o escrito. En este se manifiesta el interés común entre dos o más personas con capacidad jurídica. Este contrato regula sus relaciones con una determinada finalidad o orientación hacia un determinado objetivo. Este contrato debe ser bajo el fuero de atracción, o sea, tiene que ser bajo un determinado espacio y tiempo y debe tener un elemento tangible e intangible. Objetivo es el derecho de facultad, es el poder que otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona. Un ejemplo de derecho subjetivo es la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. El derecho objetivo es el conjunto de normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. También es aquel conjunto de reglas de conducta que en una sociedad determinada van a gobernar las relaciones de los individuos entre ellos. Un ejemplo de derecho objetivo son las normas de tráfico y la responsabilidad fiscal. El derecho real es el derecho jurídico que ejerce una persona sobre una cosa. Regula la propiedad y los derechos, obligaciones concernientes a la propiedad. Un ejemplo de derecho real es la posesión de un bien, el dominio, el uso y habitación. Incomercio. Incomercio se refiere a las operaciones de exportaciones e importación. Por exportación se entiende la salida de un producto o mercancía del territorio aduanero de un país hacia otro país, operación que genera una entrada de divisas. Y por importación se entiende la entrada de un producto o mercancía en el territorio aduanero de un país, generando una salida de divisas. Por comercio se denomina la actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes o servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor, o ya sea por dinero. Por actividades comerciales entendemos este intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o mercader. Un bien mueble es el que está sujeto a apropiación y se puede trasladar de un lugar a otro sin que pierda su integridad. Sus características son independientes del sitio en el que se encuentre. El sujeto tiene propiedad, puede hacer uso y disponer de estos bienes. La integridad, su sentido o utilidad no se modifican
con los traslados. No importa dónde se ubiquen o sean trasladados, siempre funcionarán de igual manera. Los bienes inmuebles, también conocidos como bienes raíces, son todos los objetos tangibles que poseen una situación fija en el espacio que impide que sean desplazados, sin el propio deterioro de su propia naturaleza. Una de las características principales de los bienes inmuebles es que se puede negociar con ellos en el mercado inmobiliario. Es decir, siempre podrás adquirir o vender terrenos, edificaciones o similares. Un bien corporal es el que tiene cuerpo, materia, cuya autenticidad se puede percibir con los sentidos como el tacto o la vista. Los bienes incorporales son aquellos que no tienen composición física sino abstracta. No pueden palparse y son tangibles, además de no poder percibirse por los sentidos. Son en algunos casos derechos y podrían recibir la calificación de los bienes muebles, propiedad industrial, intelectual o las propias acciones. Los bienes fungibles son aquellos bienes susceptibles de sustituirse unos por otros, siendo esta situación indiferente para el cumplimiento de una prestación, ya que en el caso de los bienes fungibles cualquier individuo es prácticamente idéntico a otro y no hay forma de identificar o distinguir a uno de otro. Los bienes no fungibles son aquellos que nunca tendrán un reemplazo en el mundo jurídico, por lo que cuando sean objeto de una obligación y se deterioren, extingan o pierdan, ello dará lugar al cumplimiento de la obligación. Bueno, mi nombre es Marco y voy a hablarles sobre derecho, crédito, material, beneficios. Se dividen en bienes corporales, tienen materia, cuerpo y pueden percibirse con los sentidos e incorporales. Son subjetivos y no físicos como los derechos. Los corporales se dividen a su vez en bienes muebles, bienes inmuebles. Bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes susceptivos y bienes complementarios. La clasificación de bienes es muy importante para poder realizar acciones judiciales y conocido a qué bien nos referimos, sabemos que autoridad es competente o a qué ley es competente. Los bienes se clasifican en tres grandes grupos y a su vez estos grupos se subdividen entendido a la naturaleza. Gracias.